Bien, vamos a seguir entonces con el modelado. Ahora que ya terminamos este modelo que es el número 12, vamos a ponerle nombre, obviamente. Este sería el modelo 12. Modelo 012. Perfecto. Vamos a ver el modelo 13. Es este modelo que está aquí. Vale. Ya, yo creo que este modelo lo podemos hacer de dos piezas. La primera pieza sería hacer esto con su perforación, ¿no es cierto? Y aquí hacemos un corte, creamos esta cara, la extruimos para allá y esta se duplica y se pega al lado allá. Y esto se hace aparte y luego lo fusionamos en el centro. O la misma cara que se crea aquí al medio la extruimos y generamos esta pieza. Vale. Aquí esta perforación, a ver, el espesor es de 12 y la perforación aquí me dice que el más grande es de 35, el interior es de 20 y la profundidad aquí es de 6. Vale. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a llevar a la capa 2. Con Shift C reseteo el cursor 3D. Este modelo lo vamos a hacer igual mirado desde el frente. Entonces Shift A, Mesh Círculo, F6 y hagámoslo de 8 nomás, si no necesita tanta resolución. Entramos al modo edición, rotación en X 90 grados, G en Z 2. Vale, vamos a achicarlo un poquitito al punto 5, a la mitad. Entonces tomamos esto, ese Z a 0, este G en X hasta ese punto y este G en X hasta ese punto. Vale, y ya tendríamos, ¿no es cierto?, más o menos esa pieza. Esto lo podemos bajar un poquitito. Seleccionamos estos dos, Shift S, cursor a la selección, Shift A, un círculo, perdón, Shift A, círculo. Lo escalamos por ahí, rotación en X 90 grados, incluso lo podemos escalar un poquitito más y ahí tendríamos nuestro círculo. Entonces ahora, tan fácil como seleccionamos eso y eso, F, 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 F. Control R, seleccionamos un loop, E, ¿no es cierto?, para igualar al borde, ahí, perfecto. Y luego E, nuevamente F, para igualar en la parte interior. Ahí tendríamos los loops de soporte. Correcto, correcto. Ahora aquí vamos a hacer una modificación. Este loop tiene que salir hacia abajo recto. Entonces con el cuchillo y la letra C, como hemos estado haciendo hasta el momento, de aquí para abajo, ahí tendríamos nuestro modelo. Perfecto. Selecciono S y S, lo desplazo en el X, G en X hasta ese punto para que quede recto. Lo mismo con estos dos, G en X hasta ese, y ahí estaríamos. También hay que hacer lo propio aquí hacia el costado, de aquí para allá con la letra C, ¿no es cierto?, y cortamos. Cambiamos a la sección de caras, aquí, GG, y lo tenemos para abajo, ahí sí. Cambiamos la selección por cara, seleccionamos estas dos y con F las disolvemos o fusionamos. Y F. Perfecto. Ahí tendríamos ya esta parte del modelo. Voy a cambiar el map cap. Ahí sí. Selecciono todo. Extruimos y le damos un grosor por ahí. Voy aquí, voy a crear al tiro el loop de soporte. Así, correcto. Bien, ahora con número 1 selecciono todo, control N para calcular las normales, Z para entrar a la vista alámbrica, y aquí vamos a hacer un corte más o menos a esta altura con la letra C y Z para atravesar el modelo. Esta será la cara que me va a permitir sacar el resto de las piezas.
Entonces voy con la vista 1, G y lo tiro para allá, G y lo tiro para allá. G dos veces, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos este modelo. Entonces estamos generando esta cara de aquí para tirar, ¿no es cierto?, la otra pieza. Ahora voy a la vista 3, puedo seleccionar este modelo completamente y lo desplazo. A ver, lo vamos a desplazar con el incremento. El incremento lo que hace es hacer un snap a las rejillas o esa malla que se ve de fondo en el mundo de Blender. Entonces con G, Y y la tecla control me voy desplazando un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos y así sucesivamente. Entonces vamos a desplazar los tres cuadraditos de esta malla, que no sé si se alcanza a ver en la grabación, pero aquí hay un cuadradito, dos cuadraditos y tres cuadraditos. Ya, entonces ese es el desplazamiento que vamos a hacer. Vamos a tomar las caras interiores con el número 3. Voy a generar aquí primero un loop de soporte. Aprovechar aquí, exacto, con el número 3. Selecciono desde aquí y con control shift hasta acá para que me seleccione todas esas caras. Extruimos en el eje Y lo llevamos aquí más o menos al centro. Entonces vamos a ocupar aquí un modificador mirror en el eje Y. Le sacamos el X y activamos el clipping. Voy a la vista 3 y muevo esto hasta que se fusionen en el centro. X y elimino las caras que quedaron en el interior. Perfecto, ahí tendríamos ya parte de nuestro modelo. Esto, control V, puedo generar ahí los loops de soporte que necesito, ¿no es cierto? Y acá lo mismo con ese loop de soporte. Selecciono este, G dos veces y lo desplazo un poquito para abajo. Y ahí estaríamos con esta parte del modelo. Entonces ahora puedo seleccionar aquí, vamos a dejarlo ahí a la mitad para generar esta cara. Vale, entonces selecciono la vista de caras con el número 3 en el teclado, o cambiando aquí a la selección por caras, control shift sostenido y hago clic en la otra cara que necesito. Luego extruimos en el eje Z, obviamente, y lo tiro para abajo. Aquí vamos a generar inmediatamente los loops de soporte, que sería ese, ¿no es cierto? Y por supuesto este hacia ese lado. Vale, vamos a la vista 3. Después podemos hacer limpieza ahí, pero primero vamos a terminar nuestra pieza. Voy a la vista frontal con Z, ¿no es cierto? Y vamos a mirar el modelo. Aquí tiene una cara achaflanada. Achaflanada. Ok, entonces selecciono estos vértices de aquí, extruimos en el Z, obviamente, y los llevo por aquí, ¿no es cierto? Con la letra K me voy hasta ese punto, hasta ese vértice. Letra C para hacer corte a 45, ahí. Letra E, selecciono aquí y hago el otro corte a 45. El problema es que se me olvidó poner la letra Z para que fuera a atravesar todo el modelo. Entonces de nuevo, letra C y Z para que atraviese todo el modelo. E para empezar otro corte desde ese punto a 45 y ahora sí aceptamos. Entonces seleccionamos eso y X vértices. Y ahí tendríamos nuestra pieza, ¿no es cierto? Vale. Voy a la vista, la vista principal aquí. Vamos a hacer lo siguiente, con la letra K hago clic aquí, con la letra C, ¿no es cierto?, para que sea a 45 grados, con la letra E empiezo aquí para allá, con la letra E hago otro corte de aquí para acá y selecciono. Vale, este lo podemos mover G dos veces, G dos veces, correcto. Ahora vamos a seleccionar estos tres vértices, extruimos y nos lo llevamos
acá abajo. Con la letra G vamos a cambiar aquí al snap a los vértices. Entonces con la letra G y control sostenido. Uy. A ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ahí. G en Z y lo llevamos hasta ese punto. G en X y lo llevamos hasta ese punto. Entonces G y lo llevamos hasta ahí. No sé por qué me hace esa jugada. Control 1 Z, G en X hasta ahí, G en Z hasta aquí. Lo soltamos ahí. Y esto no se quiere fusionar, de acuerdo. Ya, vamos a hacer de nuevo entonces. Seleccionamos esto y presionamos, bueno, este, y me falta todavía este pedacito de aquí. Y ahora sí presionamos F. No. Extruimos en el eje Y hasta ese punto. Extruimos en el eje Y hasta este punto. Ahora sí, ahí estaría definido. Correcto. Bien, voy ahora a aplicar un modificador de subdivisión de superficies con dos subdivisiones. Y aquí tendríamos nuestro modelo, más o menos terminado. Hay que marcar esa esquina, entonces selecciono todo, W, Shade Smooth. Para marcar esta esquina, tan sencillo como tomar ese punto hasta aquí, estos dos aristas, control B para hacer un bevel, ¿cierto? Lo extendemos. Cuando ya tenemos más o menos la separación que queremos, hacemos girar la rueda del mouse una vez y generamos un corte más. Manteniendo esa separación, presionamos la letra P y luego estiramos hacia afuera para que el perfil se vaya a 1, lo que significa que esta arista de aquí mantiene su posición original. Y de esa manera podemos marcar una esquina. ¿Vale? Entonces esto de aquí está de más. Y en el otro lado hacemos lo propio, lo mismo. Bueno, acá de hecho ni siquiera hemos cerrado. Entonces seleccionamos estos dos, extruimos hasta aquí, extruimos en el eje Y hasta ahí, extruimos en el eje Y hasta el final. Vale, seleccionamos nuevamente esas dos aristas, control B, ponemos la posición, giramos la rueda del mouse, P, perfil a 1, exacto. Cambiamos la selección por vértices y estiramos aquí, fusionamos y eliminamos esa arista. Y ahí tendríamos esa pieza. Muy bien, ahora esto en realidad está muy chiquitito, es más abajo. Entonces Z, seleccionamos todo esto que está aquí y lo tiramos más abajo por ahí. Y ahora tengo que hacer otro corte por aquí donde va a ir el círculo. ¿Vale? Entonces para el círculo seleccionamos esos dos vértices, control shift B para hacer un bisel a los vértices y extendemos esto por ahí. ¿Vale? Antes de eso vamos a correr estos dos vértices, los vamos a correr un poquito hacia abajo para dar más espacio al círculo que vamos a generar. Entonces de nuevo seleccionamos esos dos, control shift B y hacemos un círculo más o menos grande por ahí. Con la rueda del mouse una vez, giramos una vez para generar esos dos cortes adicionales. Clic, W, Loop Tools, Círculo. Hacemos un Insert, ¿no es cierto? Y tenemos aquí nuestro loop de soporte. Luego de eso, bueno, vamos a dejar así y vamos a hacer un X Faces. ¿Vale? Y ahora vamos a unir esos vértices para que no haya tensión ahí en la malla. Un control R, aquí vamos a hacer con la letra K un corte, con la letra C y Z para atravesar el modelo. Seleccionamos esos dos, J, seleccionamos esos dos, J. Bien, vamos al otro, no hay otro lado aquí. El otro lado se está generando.
Entonces cambiamos al modo selección por arista, seleccionamos esa arista, extruimos en el eje Y, ¿no es cierto? Más o menos por ahí, que sería como la mitad. Extruimos, escalamos por aquí y extruimos en el eje Y hasta el centro. Y ahora vamos a definir. Entonces definimos S y S. Control Shift R y hacemos sus respectivos loop de soportes. Ahí, exacto. Correcto. Y por supuesto este que está aquí lo tiramos para allá como es uno solo. ¡Chum! Y ahí nos quedaría nuestra pieza. Así de fácil, así de sencillo. Presionamos todo, G en Z1. O en realidad no es 1, es un poquito más abajo. Lo podemos poner ahí. Vale. Ahora vamos aquí al mirror y aplicamos el mirror. Obviamente, y esto ya se vuelve todo, ¿no es cierto?, una malla. Remover dobles por si acaso. Y ahora podemos hacer limpieza, por supuesto. Vamos a la vista 3 y hacemos limpieza aquí de la malla. Entonces este se mueve para allá y este se mueve para arriba. Lo mismo aquí, este se mueve para allá, este se mueve para arriba. Acá lo propio, aquí y aquí. Lo mismo aquí, así y así. Con control 3 nos vamos a la vista contraria y hacemos lo mismo. Entonces así ya después podríamos eliminar todas estas aristas que quedan en diagonal, se eliminan. Así. Vale. Entonces cambiamos modo de selección por arista, seleccionamos esa, esa y esa. Que serían todas estas de aquí y falta esta de acá. Control X. Mantenemos así la figura, pero con menos geometría. Pues muy bien. Aquí me estaría faltando un loop. Control R. Por eso es que se ve rara esa parte. Así y así. Exacto. Vale. E incluso aquí podríamos limpiar un poco más. Con esto G dos veces aquí, G dos veces acá, G dos veces lo tiramos ahí, G dos veces lo tiramos acá. Este otro lado lo mismo, G dos veces. No, el de arriba, G dos veces. Muy bien, G dos veces aquí, G, no, ese no, este G dos veces, GG y desplazamos. Y ahora nuevamente seleccionamos esa arista, control shift esa arista, control shift esa arista y por supuesto esta arista en diagonal, que sería todo esto, y con control X lo eliminamos y nuevamente mantenemos la forma pero sin tanto show. Acá me sigue faltando lo mismo, E, F, bueno en realidad S, Y a 0, ahí sí. Eso lo tiramos ahí. Control R, SY a 0 y lo tiramos por aquí. Así podemos definir mejor esa esquina. Y acá podemos hacer lo mismo. Con G aquí y aquí. Y aquí. Vale. Y entonces este de aquí para allá y de aquí para allá. Aquí debo confesar que al principio cuando veía al profesor hacer esto limpiezas, yo decía, pero ¿cómo él sabe dónde tiene que limpiar? ¿Cómo sabe que eso lo puede eliminar? Y bueno, en realidad con el tiempo se va entrenando el ojo y uno también ya puede empezar a percibir y tener un modelo limpiecito, sin mucha geometría, pero con muy buena resolución. Entonces esto va muy bien.
1, 2, 3, 4. Si elimino este me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, así que no me conviene. Vale. Entonces ahí estaríamos. Ahí estaríamos con nuestro modelaco. Vamos a cambiar el mapcap para revisar los super brillos. Los brillos brillosos. Ahí vemos que no se corta esta parte blanca de aquí. No se tiene que cortar o deformar cuando uno tiene una malla circular. Entonces así uno puede revisar el brillo. Sí, vamos bien con el brillo. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces este sería ya el modelo número 13. Vamos a cambiar el nombre aquí. Modelo 013. Vamos por el número 14.